En este video se explorará el lado más oscuro y peligroso del sistema penitenciario, donde la tensión constante, la violencia y las ansias de libertad pueden desencadenar situaciones extremas. Desde fugas mortales hasta motines descontrolados, se presentarán 10 eventos impactantes que revelan cómo la presión puede transformar a los reclusos y convertir las prisiones en verdaderos campos de batalla. Acompáñanos mientras desentrañamos estos sucesos que muestran la lucha constante entre el orden y el caos dentro de las cárceles más infames del mundo. Fuga mortal en Cook County. El 25 de octubre del 2016, la cárcel del condado de Cook en Illinois se sumió en un caos sin precedentes. La División 9, un área de máxima seguridad destinada a contener a los reclusos más peligrosos, se convirtió en el epicentro de una violencia desmedida. Este lugar, donde la seguridad es la prioridad absoluta, fue escenario de una pelea que dejó una huella imborrable en la historia del sistema penitenciario estadounidense. La pelea comenzó en el comedor, un lugar que, bajo circunstancias normales, es rutinario y monótono. Sin embargo, este día fue diferente. 10 reclusos, motivados por rencores profundos y luchas de poder internas, decidieron ajustar cuentas. Armados con utensilios improvisados, transformaron el comedor en un campo de batalla. Las mesas y sillas, que alguna vez fueron utilizadas para comer, se convirtieron en armas arrojadizas y barricadas improvisadas. La violencia fue brutal y rápida. En cuestión de minutos, los reclusos se enzarzaron en una pelea cuerpo a cuerpo, utilizando cualquier objeto que pudieran encontrar. Las cámaras de seguridad capturaron cada detalle, desde los primeros golpes hasta los momentos en que algunos de los reclusos caían heridos al suelo. La situación se agravó aún más cuando otros 20 reclusos decidieron unirse al conflicto, lo que resultó en un caos absoluto. A pesar de los esfuerzos de los guardias para contener la situación, el número de heridos seguía aumentando. Algunos reclusos sufrieron heridas de arma blanca, mientras que otros quedaron gravemente contusionados. La pelea no solo involucró a los reclusos. 2 funcionarios de prisiones también resultaron heridos mientras intentaban controlar el motín. Uno de ellos recibió un golpe en la cara con una bandeja de comida, mientras que el otro fue apuñalado en el brazo al intentar separar a los combatientes. Lo que comenzó como un ajuste de cuentas personal se transformó rápidamente en un motín a gran escala. Los guardias, superados en número y mal equipados para enfrentar tal nivel de violencia, se vieron obligados a retroceder y esperar refuerzos. Mientras tanto, los reclusos continuaron su enfrentamiento, ignorando las órdenes de alto y desafiando la autoridad en cada paso. Finalmente, después de más de una hora de caos, los equipos de respuesta de emergencia lograron retomar el control de la situación. Utilizando gas lacrimógeno y tácticas de contención, los guardias lograron separar a los reclusos y poner fin al motín. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. 20 reclusos resultaron gravemente heridos y algunos de ellos tuvieron que ser trasladados de urgencia al hospital. Este incidente dejó una marca indeleble en la prisión del condado de Cook. No solo reveló las debilidades en el sistema de seguridad de la prisión, sino que también puso de manifiesto la violencia latente que puede estallar en cualquier momento dentro de un entorno tan tenso. A raíz de este motín, se llevaron a cabo múltiples investigaciones para determinar las causas y prevenir futuros incidentes. Sin embargo, este suceso demostró que, en un lugar donde la violencia es moneda corriente, el orden y la seguridad pueden desmoronarse en un instante. Disturbio desenfrenado en San Luis. El caos no es exclusivo de las prisiones de máxima seguridad, y en 2021 el Centro de Justicia de la ciudad en San Luis se convirtió en un testimonio vivo de esta realidad. Lo que comenzó como una noche ordinaria, casi rutinaria, se transformó rápidamente en una batalla campal que puso en jaque a las autoridades penitenciarias, revelando las profundas vulnerabilidades de un sistema que, a pesar de su aparente solidez, demostró ser frágil y susceptible al descontrol. Era medianoche, alrededor de las 12:30,
cuando 2 docenas de detenidos disfrutaban de un momento de recreación en el cuarto piso del centro. La atmósfera, en ese momento, era sorprendentemente tranquila, casi relajada, una rareza en un entorno donde la tensión suele estar siempre al borde de la ebullición. Los guardias, confiados en la calma que reinaba, bajaron la guardia, sin sospechar que esa aparente serenidad era solo la calma antes de la tormenta. Sin embargo, como una chispa que enciende una pólvora largamente acumulada, la situación estaba a punto de cambiar drásticamente. De repente, sin previo aviso, otro grupo de detenidos, aproximadamente una docena, irrumpió en la escena con una ferocidad inesperada. La violencia estalló de manera instantánea, y en cuestión de segundos, aquellos que disfrutaban de un momento de tranquilidad se vieron envueltos en una vorágine de golpes y caos. Los atacantes, impulsados por una mezcla de resentimiento y desesperación, se lanzaron sobre otros 4 reclusos, golpeándolos y pateándolos con una brutalidad que tomó a todos por sorpresa. Los gritos de los reclusos heridos resonaron en los pasillos, alertando a los guardias, quienes, desconcertados por la rapidez con que la situación se había deteriorado, tardaron en reaccionar. Las cámaras de seguridad captaron cada momento del violento enfrentamiento, desde los primeros golpes hasta el caos total que siguió. Los guardias, superados en número y desconcertados por la intensidad de la violencia, hicieron un intento desesperado por controlar la situación, pero el daño ya estaba hecho. Los reclusos, que hasta ese momento habían estado contenidos por la rutina y la vigilancia constante, ahora se sentían liberados de cualquier restricción y su furia se desató sin control. El disturbio no solo puso en evidencia la fragilidad del sistema penitenciario en St. Louis, sino que también mostró cómo, bajo la superficie de una aparente normalidad, existían tensiones latentes que solo necesitaban un pequeño detonante para estallar en violencia. A medida que los guardias intentaban retomar el control, utilizando gas pimienta y fuerza física, los reclusos respondieron con una ferocidad aún mayor, aprovechando cualquier objeto que pudieran encontrar como armas improvisadas. El desorden se extendió rápidamente por todo el cuarto piso, y la violencia pronto alcanzó niveles peligrosos. Los reclusos comenzaron a destrozar las instalaciones, rompiendo ventanas, volteando muebles y destruyendo cualquier cosa a su paso. Los guardias, desbordados y mal preparados para enfrentar una revuelta de esta magnitud, se vieron obligados a retroceder, dejando el área temporalmente en manos de los prisioneros. El caos que siguió fue indescriptible, y los esfuerzos de los oficiales por restaurar el orden se vieron obstaculizados por la ferocidad y determinación de los reclusos. Finalmente, después de 1 hora de enfrentamientos, se enviaron refuerzos, y el equipo especial de respuesta de emergencia logró contener a los reclusos. Utilizando tácticas de contención y equipos antidisturbios, los guardias lograron retomar el control del centro, pero no sin antes sufrir bajas significativas. Varias personas resultaron heridas, tanto reclusos como oficiales, y el centro de justicia quedó en un estado de devastación. La rebelión de Cheatham County. En la madrugada del 27 de marzo de 2018, la prisión del condado de Cheatham, en Tennessee, se convirtió en el epicentro de una violenta rebelión que dejó una marca indeleble en la memoria de quienes la presenciaron. Este incidente, captado en su totalidad por las cámaras de seguridad, expuso la cruda realidad de una prisión que había sido diseñada para albergar a 116 reclusos, pero que en ese momento contenía a casi el doble de su capacidad, con 192 internos. La prisión del condado de Cheatham, conocida por sus duras condiciones y su sobrepoblación crónica, estaba al borde del colapso. Lo que comenzó como una disputa menor entre 2 reclusos se transformó rápidamente en una revuelta generalizada que envolvió a toda la prisión. Eran alrededor de las 3 de la mañana cuando el primer altercado estalló en una de las celdas del bloque B. 2 prisioneros, ambos con antecedentes de violencia, se enzarzaron en una pelea que rápidamente llamó la atención de los otros internos. En cuestión de minutos, los guardias, que estaban en número reducido debido a la hora de la noche, intentaron intervenir, pero fueron rápidamente superados.
La situación se descontroló cuando los prisioneros comenzaron a forzar las puertas de sus celdas, utilizando cualquier objeto que pudieran encontrar para liberarse. Las cámaras de seguridad capturaron imágenes de reclusos utilizando los marcos de las literas como arietes improvisados, rompiendo los cerrojos y liberando a sus compañeros. El motín alcanzó su punto culminante cuando un grupo de prisioneros logró acceder al depósito de armas de los guardias, ubicado en el ala este de la prisión. Aunque el depósito estaba asegurado, la violencia y la desesperación de los reclusos fueron suficientes para romper las defensas y acceder a un pequeño arsenal de porras, gas pimienta y chalecos antibalas. Armados y decididos a tomar el control, los prisioneros se dispersaron por la prisión, enfrentándose a los guardias que intentaban recuperar el control. La violencia fue desenfrenada. 5 prisioneros resultaron gravemente heridos, 2 de ellos con lesiones de consideración que requirieron atención médica urgente. Los guardias, superados y mal equipados para manejar una revuelta de esta magnitud, se vieron obligados a retirarse a las zonas seguras, mientras los prisioneros tomaban el control de gran parte del edificio. Los reclusos saquearon las oficinas administrativas, destruyeron los registros y destrozaron el mobiliario. Algunos, en un intento desesperado por escapar, intentaron forzar las puertas exteriores, pero fueron detenidos por la llegada de refuerzos del equipo SWAT, que había sido convocado de emergencia. La intervención del equipo SWAT fue rápida y decisiva. Equipados con armas no letales y escudos antidisturbios, los oficiales avanzaron a través de la prisión, utilizando gas lacrimógeno y tácticas de contención para recuperar el control. Los prisioneros, que hasta ese momento habían sentido que tenían la ventaja, fueron rápidamente dominados. Uno por uno, fueron reducidos, esposados y llevados de vuelta a sus celdas. Al final, la rebelión dejó un saldo de 7 heridos, incluyendo a 2 oficiales de prisiones. La prisión quedó en ruinas, con daños significativos en todas sus instalaciones. La investigación posterior reveló que la sobrepoblación y las condiciones deplorables en la prisión habían sido factores clave en el estallido de la violencia. La venganza de Edna Mahan. El 12 de enero de 2021, el centro penitenciario para mujeres de Edna Mahan, en el condado de Hunterdon, Nueva Jersey, se convirtió en el escenario de un motín único en su tipo. A diferencia de los otros motines descritos, este no fue iniciado por los prisioneros, sino por los propios guardias, quienes orquestaron una serie de extracciones forzadas de las celdas, en un acto de represalia que desató una ola de violencia y dejó a la prisión en estado de crisis. El centro penitenciario de Edna Mahan, conocido por albergar a algunas de las reclusas más peligrosas del estado, había estado bajo escrutinio durante años debido a las denuncias de abuso y maltrato. Las tensiones entre las reclusas y los guardias habían estado aumentando, y el ambiente dentro de la prisión era tenso y volátil. El motín comenzó cuando los guardias, hartos de los constantes enfrentamientos con las reclusas, decidieron tomar la justicia en sus propias manos. Según las directrices del Departamento de Prisiones de Nueva Jersey, los detenidos solo deben ser sacados a la fuerza de sus celdas si se niegan a cumplir con las órdenes de esposarse y abandonar sus celdas voluntariamente. Sin embargo, en este caso, los guardias decidieron ignorar estas reglas y planificaron una serie de extracciones violentas como castigo por los incidentes anteriores. La primera víctima de estas extracciones fue una reclusa conocida por su carácter desafiante. 5 oficiales irrumpieron en su celda y lo que siguió fue una escena de brutalidad que dejó a todos conmocionados. La reclusa fue golpeada unas 30 veces, dejándola con una conmoción cerebral y múltiples heridas. Otro incidente similar ocurrió poco después, cuando otra reclusa fue sacada a la fuerza de su celda, sufriendo fracturas de cráneo y marcas de botas por todo el cuerpo. Las reclusas, aterrorizadas por lo que estaba ocurriendo, intentaron resistirse, pero fueron rápidamente sometidas. El motín se extendió a lo largo de la prisión, con los guardias utilizando la fuerza excesiva para castigar a las detenidas. La violencia fue tan extrema que dejó una profunda impresión en todos los que la presenciaron. Las consecuencias de este motín fueron inmediatas. 15 guardias fueron acusados por un gran jurado de su participación en las extracciones forzadas y el uso excesivo de la fuerza.
El incidente provocó una serie de investigaciones y llevó a la destitución de varios altos funcionarios del centro penitenciario. El motín en Edna Mahan sigue siendo un recordatorio escalofriante de lo que puede suceder cuando los encargados de mantener el orden en una prisión cruzan la línea y se convierten en los agresores. A pesar de las reformas implementadas desde entonces, el incidente dejó una cicatriz profunda en la institución y en las vidas de las reclusas involucradas. La trampa de Herrera en Río Arriba. El 15 de julio de 2017, la cárcel del condado de Río Arriba, en Tierra Amarilla, Nuevo México, se convirtió en el escenario de una serie de eventos que culminaron en un violento enfrentamiento entre un prisionero y varios guardias, lo que dejó al descubierto las vulnerabilidades en la seguridad de la prisión y la peligrosidad de algunos de sus internos. Eamon Herrera, un prisionero acusado de 5 asesinatos en el norte de Nuevo México, era conocido por su comportamiento impredecible y violento. Herrera, que estaba en la cárcel a la espera de juicio, había pasado meses planeando su escape, esperando el momento perfecto para poner su plan en marcha. Ese momento llegó cuando los guardias, confiando en que Herrera estaba bajo control, le concedieron 1 hora de recreo fuera de su celda. Durante ese tiempo, Herrera aprovechó la oportunidad para poner en marcha su plan. Le pidió a un guardia que revisara su lavabo, alegando que estaba obstruido. Cuando el guardia se acercó para inspeccionarlo, Herrera lo atrapó dentro de la celda, cerrando la puerta detrás de él. Con el guardia atrapado, Herrera rápidamente se armó con una linterna de metal que había escondido previamente y esperó a que pasara otro guardia. Cuando el segundo guardia pasó por el pasillo, Herrera lo atacó con la linterna, golpeándolo con una fuerza brutal. El guardia, sorprendido por la emboscada, intentó defenderse con una silla de plástico, pero fue rápidamente dominado. En ese momento, un tercer guardia llegó a la escena y se produjo un violento forcejeo entre los 3 hombres. El enfrentamiento duró varios minutos y la situación solo se resolvió cuando el tercer guardia logró someter a Herrera y colocarlo en una silla de sujeción. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Los 2 guardias resultaron gravemente heridos y Herrera fue trasladado de inmediato a una celda de máxima seguridad, donde fue puesto bajo vigilancia las 24 horas del día. El incidente provocó una serie de investigaciones en la cárcel de Río Arriba y se implementaron nuevas medidas de seguridad para evitar que algo similar volviera a ocurrir. Sin embargo, el evento dejó una profunda impresión en la administración de la prisión, que se vio obligada a reconocer las fallas en sus procedimientos de seguridad. Eamon Herrera fue finalmente condenado a 4 cadenas perpetuas consecutivas por los asesinatos y varios cargos relacionados con el ataque a los guardias. Su caso sigue siendo uno de los más notorios en la historia de la prisión del condado de Río Arriba y un recordatorio de lo que puede suceder cuando se subestima a un prisionero con un historial de violencia. El rescate en Parker County. El 23 de junio de 2016, la cárcel del condado de Parker, en Texas, fue testigo de un acto heroico que destacó la humanidad, que a veces se puede encontrar incluso en los lugares más oscuros. Este incidente, que involucró a un grupo de prisioneros que salvaron la vida de un guardia que había sufrido un ataque cardíaco, es un recordatorio de que, a pesar de las circunstancias, los actos de bondad y compasión pueden surgir en los momentos más inesperados. Gary Grimm, un guardia veterano con más de 20 años de servicio, estaba de turno en el juzgado de distrito del condado cuando comenzó a sentirse mal. Grimm, que había estado luchando contra problemas de salud, intentó continuar con su trabajo, pero su condición empeoró rápidamente. Los prisioneros que estaban en la celda de detención esperando ser llamados a la sala del tribunal notaron que Grimm se desplomaba y no respondía. En lugar de aprovechar la situación para intentar escapar, los prisioneros tomaron una decisión diferente. Comenzaron a golpear las paredes y a gritar para llamar la atención de los otros guardias que estaban en la sala del tribunal de arriba.
Uno de los prisioneros, en un acto de valentía, logró salir de la celda y corrió en busca de ayuda, alertando a los oficiales sobre la situación de Grimm. Los oficiales llegaron rápidamente al lugar y encontraron a Grimm sin pulso. Inmediatamente comenzaron a realizarle reanimación cardiopulmonar mientras esperaban la llegada de los paramédicos. Gracias a la rápida intervención de los prisioneros y los oficiales, la vida de Gary Grimm fue salvada. Después del incidente, Gary Grimm expresó su profunda gratitud hacia los prisioneros que lo habían ayudado. Si hubieran querido hacerme daño, todo lo que tenían que hacer era sentarse allí y no hacer nada, dijo Grimm. En lugar de eso, me vieron como un ser humano y actuaron para salvar mi vida. Este evento fue un recordatorio de que, incluso en los lugares más inesperados, los actos de bondad pueden marcar la diferencia. El incidente en Parker County se destacó en los medios de comunicación como un ejemplo de humanidad en circunstancias difíciles. A pesar de las tensiones y la desconfianza que a menudo existen entre prisioneros y guardias, este evento demostró que, en situaciones extremas, la empatía y la compasión pueden prevalecer. El engaño de McNair. El 5 de abril de 2006, la prisión de máxima seguridad de Pollock, en Luisiana, se convirtió en el escenario de una de las fugas más audaces y sorprendentes que el sistema penitenciario de los Estados Unidos haya presenciado. En el corazón de este drama se encontraba Richard Lee McNair, un asesino convicto que ya había demostrado en 2 ocasiones anteriores su increíble habilidad para escapar de la custodia. La primera, ocurrida poco después de su encarcelamiento, involucró un simple pero eficaz truco. Utilizó bálsamo labial para deslizarse de las esposas que lo mantenían atado. Sin embargo, no satisfecho con este éxito inicial, McNair pronto se embarcó en su segunda fuga, esta vez arrastrándose a través de un conducto de ventilación en una maniobra que parecía más propia de una película de acción que de la realidad. Estas escapatorias iniciales, aunque impresionantes, palidecen en comparación con su tercer y más ambicioso intento de libertad. A diferencia de sus escapadas anteriores, esta vez decidió aprovechar su trabajo en el taller de la prisión, un lugar donde los prisioneros ayudaban a procesar el correo interno y externo. Con un ojo agudo para los detalles y una mente calculadora, McNair vio en las bolsas de correo una oportunidad única para realizar su fuga más atrevida. El plan se puso en marcha cuando McNair logró esconderse dentro de una de las bolsas de correo. Sabía que una vez que estuviera dentro de la bolsa, sería transportado fuera de la prisión sin levantar sospechas, ya que el correo salía de la prisión bajo un protocolo de seguridad estándar que rara vez se cuestionaba. Finalmente, tal como había anticipado, fue sacado de la prisión junto con el resto del correo, transportado sin mayor inspección. Una vez fuera de los confines de la prisión, la verdadera odisea de McNair comenzó. A pesar de estar limitado por grilletes en los tobillos y una esposa rota en la muñeca, logró evadir a las autoridades durante varios días. Su habilidad para pensar rápido y actuar con precisión fue clave para su éxito, y a medida que avanzaba en su fuga, McNair continuó demostrando que era un maestro del engaño y la supervivencia. Durante su huida, McNair fue detenido por un policía de rutina, un encuentro que habría significado el fin para muchos otros fugitivos. Sin embargo, McNair, con una increíble sangre fría, logró engañar al oficial haciéndole creer que era simplemente un corredor que disfrutaba de su pasatiempo matutino. Usando el alias de Robert Jones, McNair entabló una conversación aparentemente inocua con el oficial, quien, impresionado por la tranquilidad y el carisma de McNair, lo dejó ir sin más preguntas. La traición de Vicky White. El 29 de abril de 2022, la prisión del condado de Lauderdale, en Florence, Alabama, fue testigo de una traición que sacudió los cimientos del sistema penitenciario. Vicky White, una funcionaria penitenciaria respetada y veterana, ayudó a escapar a Casey White, un prisionero que esperaba juicio por un caso de asesinato capital.
Este incidente, que terminó en tragedia, dejó a todos preguntándose qué llevó a una oficial con un historial impecable a arriesgarlo todo por un recluso. Vicky White, conocida por su dedicación y profesionalismo, había trabajado en la prisión durante más de 2 décadas. Sin embargo, en los meses previos a la fuga, comenzó a mostrar un comportamiento inusual. Sus compañeros notaron que pasaba más tiempo del habitual con Casey White, un hombre con un historial violento y considerado extremadamente peligroso. El plan de escape fue meticulosamente orquestado. Vicky organizó todo diciendo a sus colegas que se trataba de una evaluación de salud mental programada en el juzgado. Sin embargo, en lugar de llevar a Casey al juzgado, lo sacó de la prisión y comenzó su huida hacia la libertad. La pareja logró evadir a las autoridades durante varios días, moviéndose a través de diferentes estados y utilizando múltiples identidades falsas. La persecución culminó el 9 de mayo, cuando la policía localizó a Casey y Vicky en Evansville, Indiana. Después de una persecución a alta velocidad, el vehículo en el que viajaban se estrelló y Casey fue detenido. Sin embargo, Vicky, enfrentando la realidad de su situación, decidió terminar con su vida, disparándose en la cabeza mientras la policía se acercaba. La historia de Vicky y Casey White conmocionó a la nación. Nadie podía entender cómo una funcionaria penitenciaria con una carrera ejemplar había sido seducida para ayudar a escapar a un asesino. El incidente provocó una revisión exhaustiva de las políticas y procedimientos en la prisión del condado de Lauderdale, y se inició una investigación para determinar qué había llevado a Vicky a tomar una decisión tan drástica. El caso de Vicky White es un recordatorio de que, incluso en los lugares más seguros, las relaciones personales pueden tener un impacto profundo y a veces destructivo. Su historia sigue siendo un misterio en muchos aspectos, pero lo que está claro es que su traición dejó una marca imborrable en el sistema penitenciario y en las vidas de todos los involucrados.